Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Nos encontramos desde la casa del maestro Enrique Grau, aquí en la capital de la República. La invitación es para que visiten sus instalaciones, disfruten de las diferentes actividades, eventos y exposiciones que programa la Fundación y el Centro Cultural Grau. Están disponibles para ustedes, maestros, maestras, estudiantes y toda la comunidad en general. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Esta semana la educación pasó al tablero en audiencia pública en el Congreso de la República. Con la publicación de la adenda número 17 se establecen nuevas fechas en el proceso de licitación para la contratación de los servicios médico-asistenciales del magisterio. Docentes de todo el país participaron de la Jornada Nacional de Movilización y Protesta, convocada por la CUD el pasado 12 de octubre. Realista, cruda y dramática la radiografía que se presentó en el Congreso de la República en una audiencia pública citada por el senador Jorge Enrique Robledo sobre la difícil situación que está pasando la educación pública en el país por la desfinanciación. La audiencia pública titulada La educación al tablero evidenció la crisis que de mantenerse sería irreparable para la educación pública en el país. La desfinanciación y la desidia, la daga que lentamente violenta el derecho. Tenemos, por ejemplo, una educación súper mal financiada, esa es una constante. Hay áreas enteras del sistema educativo que ni existen. Por ejemplo, el preescolar de 3 grados, que es una cosa importantísima en la formación de los niños, no existe. Toda la política de posgrados de las universidades públicas es con matrículas parecidas a las de las universidades privadas, lo que quiere decir que no existe un sistema de posgrados público. La inversión en Colombia en ciencia es una vergüenza mundial. Debido a que el dinero que tenía que ir para la educación, que se lo llevaron los más ricos de los ricos del mundo, los departamentos, los municipios y los distritos y las ciudades hoy están en quiebra y se aumentan sus responsabilidades, lo cual explica que los colegios se encuentren en precarias condiciones y los estudiantes no gocemos de una infraestructura adecuada. Se reconoció la lucha de FECODE por los 3 grados del preescolar, hoy una realidad gracias al acuerdo entre FECODE y el gobierno. En términos económicos, la inversión en un niño en esta etapa es mucho más rentable para los países, pues la tasa de retorno es más alta cuando se invierte en niños mayores que en educación de adultos. La audiencia visibilizó al sector de la ciencia y la tecnología golpeado por la desinformación y la ignorancia conveniente de este gobierno. Porque Colombia solo invierte el 0,2% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Porque el promedio de inversión en ciencia y tecnología en los países de la famosa OCDE es del 2,4%. O sea que, como dice alguien, vamos a entrar a la OCDE a servir los tintos. Las cifras que maneja FECODE sobre la crisis del sistema educativo en el país son alarmantes. Con las 2 reformas al Sistema General de Participaciones se dejaron de invertir 138 billones de pesos, de estos 80 para la educación. Para el 2018, hoy ya hay un faltante de 1 billón de pesos. En materia de cobertura, 1.500.000 niños están por fuera del preescolar. En infraestructura, la mayoría de aulas tienen entre 40 y 60 años de construcción. La alimentación escolar tan solo cubre el 50% y de manera deficiente. La solución para FECODE es clara. Está en la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que en los próximos 10 años reduzca las brechas educativas y que el gobierno de manera enfática cumpla con los acuerdos firmados con la Federación. Un sector afectado fuertemente por la desfinanciación de la educación pública, pues tiene que ver con la infraestructura. Según el más reciente informe publicado por los rectores de las instituciones públicas en el país, se dice que en nuestros colegios la infraestructura tiene entre 40 y 60 años de construcción, lo que en una situación de sismo o terremoto pondría en riesgo a nuestros niños.
Colombia, los gobiernos de turno han hablado y hablado de calidad en la educación, pero se han olvidado de los elementos que acompañan ese anhelo. La infraestructura educativa, pilar fundamental para dignificar el derecho, una escuela segura que cumpla con las normas Icontec, que convierta este espacio en un lugar acogedor, que a la vez, en una tragedia, proteja a los niños y a los jóvenes. Sin embargo, según Ángel Pérez, consultor educativo, en esta materia el país se raja. Antes de la Constitución del 91 existió el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares que tenía como propósito la construcción, el mejoramiento y el mantenimiento de la infraestructura educativa de Colombia. Ese instituto desapareció, se descentralizó, pero en la medida que solamente estamos transfiriendo recursos por el Sistema General de Participaciones, entonces esos recursos fundamentalmente se utilizan para pago de plantas de personal, de docentes y personal administrativo, pero no hay plata ni para infraestructura, ni para mantenimiento, ni para las dotaciones. En Colombia, en un estudio realizado en el 2014, se evidenció que 25.5% de las sedes debían ser reubicadas porque estaban en riesgo. La infraestructura reportada tenía entre 40 y 60 años de antigüedad. En el área rural, el 2.3% no contaba con servicios públicos, el 5.5% tenía pozo séptico y el 2.5% solo contaba con energía. Porcentajes que visibilizan el abandono en el campo y la desidia en lo urbano, porque se diagnostica y no se interviene hasta que ya es tarde. Los padres de familia hay que decirles que no solamente es el tema de sismorresistencia, sino que los salones tienen que tener por lo menos 1.5 o 1.6 metros por niño, que los espacios para evacuar los colegios tienen que, si hay segundo o tercer piso, tiene que tener una escalera de acceso y otra de salida, que los pasillos tienen que tener entre 7 y 12 metros, si hay necesidad de evacuar muy rápidamente una escuela. Y esas reglas mínimas, no solamente de la educación, sino de la garantía de la vida de los niños, no se están cumpliendo. FECODE, en el Foro Nacional sobre Financiación de la Educación Pública y el nuevo Sistema General de Participaciones, abrió el debate para avisorar los cambios de inversión, recursos que se requieren ya para transformar la escuela como un aliado perfecto de la educación y no como un escenario para registrar la cobertura sin control y sin calidad. Y un ejemplo de los miles que se viven en el territorio colombiano frente a la desidia de este gobierno para manejar el tema de la financiación de la educación pública se vive en Útica, Cundinamarca, donde los niños primero fueron víctimas de una avalancha donde perdieron su institución educativa. Luego de 6 años y de pasar de recibir su educación en carpas y casas prefabricadas, pues tienen que tomar sus clases en algunas oportunidades a la intemperie porque tuvieron que tomarse la carrilera del tren. 18 de abril del 2011, una avalancha se llevó la infraestructura de la institución educativa departamental Murillo Toro de Útica, Cundinamarca, y desde ese momento, docentes y estudiantes comenzaron un verdadero viacrucis por reivindicar el derecho a la educación. Hace 6 años, pues, la naturaleza acabó con lo que teníamos nuestra institución, una infraestructura muy buena, y hemos estado acá temporalmente en una vía férrea, hemos pasado por carpas, por aulas provisionales. Desafortunadamente la parte política nos ha llevado a esto. Creo que van 4 periodos ya y hasta el momento no tenemos colegio, sola voluntad política. Las clases se dictan en salones prefabricados en muy malas condiciones, con ventiladores que distorsionan la voz, huecos que ponen en peligro la integridad de la población, insuficientes baterías de baños y ausencia total de espacios de recreación, todo en medio de 35 grados de temperatura a la sombra. ¿Qué educación es esa? Aquí se imponen las promesas incumplidas. Principalmente nos tienen como gallinas, encerradas, sin aire, sin un espacio libre, sin nada. Solamente nos tienen ahí en 4 paredes y eso no es justo. Que han invertido mucho dinero, digamos, en los aires acondicionados y no han funcionado. Y pues en vez de invertir esa plata acá, que digamos a cualquier momento nos tenemos que ir y tienen que volver a desarmar y todo, que lo hubieran invertido al menos haciendo un salón. Periodo de doctor Álvaro Cruz, se compró un terreno que dieron los estudios que era viable. Después de que se compró el terreno, dijeron que no era viable. Entonces uno no entiende cómo compran una cuestión que es viable, luego tienen que invertirle más de 6.000 millones de pesos para adecuación del terreno. Creo que no era viable. 82 millones costó el terreno, se intentó adaptar y luego se dijo que se requerían 6.000 millones de pesos porque el terreno no era viable y hay que hacer muros de contención. No, no es la educación que merecemos, pero realmente es lo que nos da el gobierno para poder trabajar.
Nosotros no recibimos lo que reciben otros compañeros. Ya estamos aburridos, cansados de este colegio. Estudiamos desde las 7 de la mañana hasta la 1:30 y tenemos que entrar al restaurante donde la mayoría de la gente a veces se quedan sin almuerzo, sin desayuno y no podemos comer bien en esos comedores llenos de moscas. Y nosotros necesitamos más para un futuro. El secretario de prensa de FECODE, el profesor Jairo Arenas Acevedo, a esta hora le habla a los maestros y a las maestras que nos sintonizan. Buenos días. El 17 de noviembre del año pasado, el Consejo de Estado exhortó al Ministerio de Educación, al director del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y al gerente de la fiduprevisora para que adoptaran los correctivos necesarios frente a las irregularidades que se presentan en el pago de cesantías a los educadores y evitar la sanción moratoria por el pago tardío. En los acuerdos de junio, el Gobierno Nacional se comprometió a expedir una norma con el objetivo de agilizar el reconocimiento y el pago puntual de las prestaciones económicas de ley. A mediados de septiembre, la revista Semana publicó un artículo en el que señala que las entidades más demandadas son Colpensiones, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y Mindefensa. Y agrega que son 62.995 demandas en contra del FOMAC y que esta es la segunda entidad con mayor número de demandas en el país. El pago de cesantías, la pensión de sobreviviente, la prima de servicios como factor salarial para la liquidación de cesantías, entre otras, son prestaciones negadas a los docentes y objeto de demandas. Preocupa el detrimento patrimonial del fondo por causa de estas demandas, pero preocupa mucho más que algunos funcionarios de la fiduprevisora planteen que deben definir si es mejor reconocer las prestaciones administrativamente o que se demanden. Negligencia, ineficiencia o picardía. Esperamos que la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que son conocedoras de lo que ocurre, tomen realmente cartas en este asunto. Recordemos que los recursos del fondo son recursos de los maestros. Otro de los sectores afectados por la desfinanciación, la educación pública superior, que no solamente tiene que pelear por la multimillonaria deuda histórica que se tiene con este sector, sino con la política privatizadora, las universidades privadas y con el programa desigual de Ser Pilo Paga. Contra la universidad pública se ha levantado estratégicamente una campaña de desprestigio, estigmatización y desfinanciación con el objeto de favorecer la privatización y con esta universidades privadas como la de los Andes, que con su incremento en la matrícula, hoy ella se hace llamar una universidad pública. El 85% de los recursos de Ser Pilo Paga se destinan a las universidades privadas. El subsidio de Ser Pilo Paga cuesta más del doble del promedio de un estudiante de una universidad oficial. Y adicionalmente el otro punto es que el aumento de 1.9 billones de pesos, el 45% se está enviando para el ICETEX precisamente para financiar este programa. Y como si esto no fuera crítico, la universidad pública recibe 16 billones de pesos, 4 billones para el programa Ser Pilo Paga y 2.6 para la estatal, todo encaminado a la privatización, como en el caso de la UPTC, que buscó incrementar las matrículas para solventar el déficit fiscal del gobierno. El presupuesto de la universidad es de alrededor de 222.000 millones de pesos y para este año cuenta con un superávit de 69.000 millones de pesos. Pero esto se debe a la gran venta de servicios que tiene la universidad. Nosotros este semestre nos hemos visto envueltos en una pelea por el cobro de matrículas en la universidad, ya que la universidad se ve obligada a cambiar la metodología para el cobro de matrículas a los estudiantes que entran a partir del año 2018. En las universidades públicas, más del 70% del profesorado está precarizado. Son ocasionales y catedráticos y tienen salarios muy bajos.
A esto se le suma el sorpresivo anuncio de la ministra de Educación de una reforma a la educación superior que busca, 1, revivir los artículos derrotados en el 2011 de la Ley 30, pero sobre todo discutir en el mes de noviembre y aprobar un articulado en la sombra porque la comunidad educativa está de vacaciones. ¿Es así como el programa Ser Pilo Paga pasará a ser una política de Estado? Nuevamente, la fiduprevisora modificó las fechas del cronograma para la licitación del Servicio Médico Asistencial del Magisterio Colombiano y sus familias. La nueva fecha de la audiencia pública de adjudicación quedó para el 20 de octubre. Se modificó de nuevo las fechas para el proceso de licitación para elegir a las entidades prestadoras del servicio de salud para los maestros en Colombia. La audiencia pública de adjudicación, que antes era para el 10 de octubre, fue aplazada para el viernes 20 de octubre de este año. La suscripción del contrato, la expedición de pólizas y la aprobación de garantías será los 3 días hábiles siguientes a la adjudicación. La fiduprevisora señaló que el proceso de empalme será ahora el 23 al 15 de noviembre, en las regiones que serán adjudicadas. Con este nuevo cambio en las fechas, la nueva contratación entraría a regir el 16 de noviembre del 2017. Así, FECODE insiste en que este proceso concluya para bien de los maestros quienes piden garantías para recibir este derecho. Se espera que los proponentes elegidos brinden un mejor servicio en las regiones seleccionadas. Información de interés para el magisterio colombiano en la voz del primer vicepresidente de FECODE, el profesor Luis Eduardo Varela. Un cordial saludo para todos nuestros televidentes. En calidad de consejero ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, tengo que decir que el tema de la contratación de la salud nuestra y de nuestras familias en los próximos años no ha sido fácil. El día 5 de septiembre, una juez de la República nos suspende la licitación y tan solo hasta el día 19 de septiembre se levanta la suspensión ante la decisión de esta misma juez de la República. Esto significó una nueva adenda que nos llevó a que la audiencia de habilitación de los proponentes que pueden continuar en el proceso para ser calificados y los que queden inhabilitados se reiniciara el 25 de septiembre y por el día 29 de septiembre en el Consejo Directivo del Fondo recomendamos, al igual que con los consejeros del gobierno, una prórroga hasta el 31 de octubre del presente año, porque lógicamente no nos daba los tiempos para el empalme entre los contratistas que quedan y los que reciben los nuevos contratos y que eso no afectara a nuestros usuarios del servicio de salud. Pero con sorpresa, el 6 de octubre del presente año, la fiduprevisora, la entidad que administra los recursos del fondo, expide una nueva adenda, la cual fue rechazada contundentemente en el Consejo Directivo del Fondo por parte del Comité Ejecutivo y exigiéndole al Ministerio de Educación Nacional, en calidad de fideicomitente, que supervise permanentemente a la fiduprevisora para que esto no vuelva a suceder. Nosotros no vamos a aprobar más prórrogas porque lo que necesitamos es que nuestros contratos, los próximos contratos, los que esperamos dignifiquen nuestro derecho fundamental a la salud, se resuelvan lo más pronto posible para bien del gremio y de nuestras familias. El pasado 12 de octubre, los trabajadores de diferentes sectores en el territorio colombiano, de la mano del magisterio, se movilizaron en la jornada de protesta convocada por la Central Unitaria de Trabajadores CUT, rechazando la política social y económica del gobierno nacional. Las concentraciones se realizaron a nivel nacional y mostró las inconformidades de varios sectores como la educación, centrales obreras y productores agropecuarios, quienes exigieron que el gobierno debe cumplir con los acuerdos que se lograron. En Colombia, uno de los asuntos que más preocupa es el crecimiento de la tercerización, la informalidad en el empleo, el cierre paulatino de la pequeña y la mediana empresa como consecuencia del desarrollo de los tratados de libre comercio y la vulneración al derecho de asociación y negociación colectiva que ha tomado el camino de la judicialización laboral, por cuanto que los empresarios han encontrado más rentable llevar los temas de negociación colectiva a los juzgados o a los pactos colectivos y no hacerlo de la forma como lo demanda la ley.
El sector de los arroceros participaron en departamentos como Norte de Santander, Tolima, Casanare y Meta, exigiendo recursos para la comercialización. Sindicatos de trabajadores públicos exigieron mayor inversión social e inversión en infraestructura. Nos unimos por el recorte presupuestal que nos está amenazando para el año que viene. En el 2018 el recorte presupuestal, el de sangre que vamos a tener en cuanto a la contratación de nuestros instructores. Esto nos va a afectar lógicamente en materiales de formación, en bienestar para nuestros aprendices. En la jornada también se exigió cumplimiento en los acuerdos de paz logrados en La Habana y ayuda al sector agropecuario. Tenemos que ser solidarios con todas las luchas sociales por las necesidades laborales, sociales, económicas, políticas, por la reivindicación de los derechos de las víctimas en general. Queremos que se trabaje integralmente todas las necesidades de las víctimas en materia de vivienda, salud, educación, asistencia psicosocial. FECODE y los gremios sindicales apoyaron la huelga de pilotos asociados de ACDAC, quienes participaron en esta jornada nacional de movilización y protesta. Luego que el Tribunal Superior de Bogotá declarara ilegal la huelga de los pilotos de Avianca, la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles solicitó medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por considerar que no hay garantías para reivindicar los derechos laborales en el país. Los pilotos de ACDAC continúan en paro pese a que un fallo lo declarara ilegal. La sentencia fue apelada exigiendo el derecho a huelga y el debido proceso. Huelga que ha tenido el respaldo de FECODE y otros gremios sindicales. El presidente de la ACDAC, Jaime Hernández, asegura que en las negociaciones prevalecen los intereses económicos. La señora ministra nos ha apoyado. En la mesa ha generado ambientes de diálogo que llegaron a que la negociación avanzara. Sin embargo, el establecimiento como tal sí está al servicio de la compañía y del señor Efromovich. Y vemos cómo resoluciones del Ministerio de Transporte a través de la Aerocivil, vemos cómo los fallos del tribunal, ahora la imputación de cargos al representante legal de Avianca que por pánico económico. Entonces sí vemos que todo está jugando alrededor de los intereses económicos de Efromovich y no de los derechos humanos que tenemos los colombianos. Hay peticiones que se han venido modificando para buscar más acercamiento, pero otras son prioridades como la de terminar con la discriminación salarial. La petición salarial de la igualdad, de que acabar la discriminación obedece dentro del mismo holding, porque un piloto dentro del holding Avianca está ganando un 50 y un 60% más que los pilotos colombianos. También por eso buscar terminar la discriminación no podemos ser calificados de criminales simplemente por buscar la igualdad para el piloto colombiano. La empresa ha realizado diferentes estrategias para restarle importancia a la huelga de pilotos, una de ellas contratando pilotos extranjeros. Ha hecho convocatorias, pero los pilotos mexicanos, al darse cuenta que era para romper la huelga, se negaron a venir a trabajar en Avianca. Lo mismo son los pilotos del Perú, los pilotos de Brasil y de otras regiones, porque si se necesitaran pilotos extranjeros como tal, pues vendrían, pero cuando ven la intención de Avianca, que lo que quiere es romper la huelga, la solidaridad de los pilotos en la región ha sido absoluta. Por su parte, la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas CSA, la Central Unitaria de Trabajadores CUT y la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, demostrando la gravedad de los hechos y la falta de garantías para exigir el derecho laboral. Y es que el panorama para reivindicar los derechos de los trabajadores en el país no es el más alentador. Eso se determinó en el conversatorio sobre el trabajo decente que fue convocado por la Central Unitaria de Trabajadores CUT. En el marco de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente se expuso la problemática que enfrentan los colombianos, como la falta de oportunidades laborales, la informalidad y la terciarización laboral. En Colombia no hay trabajo decente. El 67% de la población económicamente activa, más de 14 millones de personas, están desempleados o están en informalidad. Solamente 7.300.000 personas tienen contrato de trabajo o una relación legal y reglamentaria. Y frente a este oscuro panorama encontramos que no hay una acción del gobierno, del Ministerio de Trabajo, para que se amplíen las plantas de personal, ni en las entidades públicas, ni en las entidades privadas, violentando convenios de la OIT y el Plan Nacional de Desarrollo. Colombia cuenta con una de las tasas más bajas en la afiliación sindical en comparación con otros países de América Latina. El movimiento sindical en Colombia tiene afiliados un poco más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras.
es una tasa que ronda el 4.2%, es una tasa muy baja, pero hay que recordar que desde el nacimiento de la CUT a la fecha han sido asesinados más de 3.200 dirigentes y activistas sindicales. En los años 90 y en los años 2000 fueron despedidos miles de empleados públicos del sector privado con los planes de ajuste que ordenó el Fondo Monetario Internacional y el Consenso de Washington. Y la apertura económica ha significado el quiebre y el cierre de muchísimas empresas en el país. Y por supuesto que estos elementos políticos y estos elementos económicos han incidido en que la membresía sindical se reduce por la vía de que se cierran empresas, se quiebran empresas y tanto públicas como privadas se asesina a dirigentes y muchos son despedidos por procesos de reestructuración. Pese a que en el sector privado sigue siendo delito unirse a un sindicato, se espera que siga creciendo el sindicalismo en el país para defender los derechos de los trabajadores. Es momento de cederle la palabra al presidente de FECODE, el profesor Carlos Enrique Rivas, para que nos editorialice nuestro espacio de hoy. Un especial saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. La verdad es que tenemos una gran preocupación por lo que está ocurriendo en el caso concreto de la fiduprevisora, que anda sacando adendas, desconociendo el consejo directivo y desde luego la representación del magisterio. Queremos fijar nuestra más enérgica protesta y señalar que aquí hay un abuso de autoridad por parte de la presidenta de ese organismo. Y además queremos señalar que ella ha estado inmiscuida en todo el proceso cuando debe hacerlo es el vicepresidente, como lo dice la Ley 91 de 1989. Pero también nos alberga una situación, y es lo que tiene que ver con el caso concreto de Antioquia, donde ya están diciendo cuál es el prestador sin que se haya surtido todo el proceso, y por eso la señora presidenta de la fiduprevisora se declaró impedida. Nosotros somos del criterio de que debería declararse impedida en todo el proceso para que haya claridad, y le pedimos a la Procuraduría que por favor participe de la manera más clara frente a esta situación. Un segundo aspecto tiene que ver con el paro de los pilotos. Es inaudito que el gobierno y fundamentalmente lo que tiene que ver con el tribunal hayan declarado la huelga de carácter ilegal. Este es un mal mensaje. Nosotros queremos que el derecho a la sindicalización, el derecho a la protesta y el derecho a la negociación son derechos fundamentales de los trabajadores y no se puede modificar la convención por un pacto. Le brindamos todo el respaldo a los compañeros de Avianca, a los compañeros piloto. Ese es un mal mensaje para la democracia, es un mal mensaje para el movimiento sindical, y por eso el 12 de octubre participamos en una gran movilización para decirle al gobierno que estamos dispuestos los trabajadores a defendernos y a rechazar la política antilaboral que tiene el gobierno para desconocer la capacidad de lucha y de movilización de los trabajadores. También tenemos que decir que en el caso concreto del magisterio se han venido incumpliendo algunos acuerdos. Hay unas fechas en las que había de producirse unos documentos y no ha ocurrido. Por eso queremos decirle al gobierno que los maestros tenemos paciencia, pero que también tenemos capacidad de movilización y de lucha, y que no nos vamos a dejar que el gobierno desconozca lo que ganamos en el paro nacional, y que el gobierno tenga una actitud que a nuestra manera de ver no solo es de retaliación, sino de desconocimiento a los derechos que tenemos los trabajadores. Le vamos a decir que vamos a mantener nuestra lucha en lo que tiene que ver con la financiación de la educación y con una modificación de carácter constitucional. Y el Congreso de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación lo estamos preparando del 25 al 28 en la ciudad de Medellín. Ya salieron las tesis, se las enviamos a cada uno de los departamentos para que los delegados las puedan observar con claridad, hagan la discusión en cada una de sus regiones y lleven al Congreso las mejores posiciones para que podamos hacer de esas decisiones que va a tomar el Congreso, el 20º Congreso de la Federación, la política para seguir y la guía y el faro en nuestra lucha por la defensa de la educación pública. Un fraternal saludo a todas y todos. Recuerden nuestra cita el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. También pueden ver Encuentro en el canal de YouTube de FECODE. Nuestra invitación para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co. Estén pendientes de las redes sociales. Si quieren interactuar con la oficina de prensa, lo pueden hacer a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego.